Buen día, chicos. A ver, vamos a continuar con la clase. Hemos quedado en derivadas parciales de orden superior. A ver, chicos. Al igual que en cálculo 1, chicos, ¿recuerda? Usted podía sacar la derivada enésima. Enésima siempre y cuando el límite exista. En cálculo 2, con varias variables, chicos, igual puede sacar la derivada enésima. Solo que en esta situación, respecto a cálculo 1, existe diferencia. Porque si nosotros consideramos una función de dos variables independientes, es muy diferente a considerar una sola variable independiente con la cual usted ha trabajado en cálculo 1, ¿no? Pero la forma de derivar es la misma. La parte conceptual es lo que cambia respecto a lo de cálculo 1. Y yo le aclaro, chicos, ya por favor, a ver, veamos un poquito la parte teórica y puntualizamos lo más importante respecto a la variación de cálculo 1 con cálculo 2, ¿ya? Pues derivadas parciales de orden superior, chicos, ¿ya? Chicos, siempre va a revisar los textos, ¿no? Usted cualquier texto tiene la bibliografía, ¿verdad? Pero si le hablo del texto que he subido, acá en la parte teórica le doy lo necesario, ¿no? Y usted leyendo el texto puede reforzar, inclusive hay conceptos que tal vez no lo menciona en la explicación, pero sí en el texto está para reforzar la parte teórica, ¿no? También ha debido ver paralelamente, si bien acá resolvemos 2 ejercicios o 3, en el texto por lo menos hay 6, 7 ejercicios resueltos, ¿no? Entonces usted ya conociendo el método, usted puede resolver sin mirar el texto y luego comparar las soluciones, ¿no? A ver, chicos, para hacerlo un poquito más dinámico, si usted tuviera una función de esta forma, ¿cuál es su derivada? F', ¿sí? Simplemente una sola derivada. Por eso a esto se llama derivada total. Es la única derivada, no existe otra, ¿no? A menos que usted saque la inversa, pero es de X de Y, también una sola, ¿no? Pero si usted tiene una función de esta forma, acá tiene dos derivadas, ¿verdad? Parcial de X f de X, así es, ¿no? Y parcial de Y. No se olvide, estas dos están relacionadas con el concepto de límite, ¿no? Hasta el momento es eso, ¿verdad? Esas son las primeras derivadas. ¿Qué pasa si yo le pido la segunda derivada? A ver, un poquito, si nos venimos acá. ¿Cómo sería Y segunda
derivada segunda de la función y respecto a la variable dos veces. ¿Sí o no, verdad? Sigue siendo total porque tiene una sola variable independiente. También puede escribir de esta forma, ¿verdad? O ha escrito de esta forma. Ahora sí recuerda, chicos, usted hallaba, esta la extensa pared, chicos, es la primera derivada. Si usted halla la primera derivada y vuelve a derivar, y eso se convierte en la segunda derivada. Mire, voy a hacer absolutamente lo mismo acá. Segunda derivada de la variable z respecto a x dos veces. Mira, hasta acá, ¿cuál es la diferencia acá, chicos? En cálculo 1, derivada total, acá derivada parcial. Después todo es lo mismo. ¿Por qué parcial? Porque existe más de una variable independiente. Igual hago el mismo artificio. Esto puedo anotar de la siguiente forma. Mira, había sido lo mismo, ¿verdad? Absolutamente lo mismo, mira. Hallo la primera derivada y vuelvo a derivar y esa es la segunda. ¿Sí? Lo que sí tiene que estar en su mente, chicos, cuando usted deriva respecto a x, y es constante. No se olvide que z es función de x y también es función de y. Pero cuando deriva x, y es una constante, ¿no? Entonces, allá la segunda derivada respecto a y, chicos, es absolutamente lo mismo, ¿verdad? Absolutamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si le pido la tercera derivada? ¿Verdad? Respecto a y. En este caso, x es constante, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Mire, primera derivada del paréntesis. Vuelve a derivar, segunda derivada del corchete. Y por último, la tercera derivada. Tres veces. Bueno, acá también puedo anotar. Son las más comunes que se utilizan, chicos, ¿no? Pero puede combinar las derivadas parciales en función de las variables independientes. Y hemos definido una función con dos variables independientes. Entonces puede hacer una serie de combinaciones y sacar la derivada de orden que usted desea. A ver, le doy un ejemplo así, a ver, chicos. Y por favor, si usted puede hacer en su cuaderno. ¿Cómo haría? A ver, también tenés una función respecto a x dos veces y respecto a y. A ver, tomando como el anterior ejemplo.
X. Sigue siendo X. ¿Sí o no, chicos? Primero derivas respecto a Y, luego derivas respecto a X y vuelve a derivar respecto a X, ¿no? Perfecto. A ver, preguntas. Consultas, chicos. Me da un momentito, vamos a aceptar a algunos de los compañeros. A ver, hay unas derivadas, chicos, que son muy utilizadas, especialmente en la parte aplicativa, ¿ya? Y lo voy a mencionar porque es lo que vamos a utilizar bastante, ¿ya? Que se refiere a la segunda derivada, a ver. De esta forma, chicos, como definición podemos anotar, ¿sí? Definición. Sea Z, una función definida en un recinto R. Y también sus derivadas, chicos, ¿ya? Las derivadas respecto a X y respecto a Y, definidas en un recinto R. En R. Entonces puedes sacar las segundas derivadas, chicos, a ver. Combinando. A ver. Derivada. Segunda. Esto es. Derivada. A ver, anote lo inverso. Y X.
f de xy es igual a f de yx si la función es continua en el recinto R. Anótese, chicos. Si la función es continua en el recinto R, la segunda derivada parcial respecto a x y respecto a y es igual a la segunda derivada respecto a y y respecto a x. El orden no interesa. Usted va a obtener la misma derivada parcial. ¿Ya? Pero estoy hablando de segunda derivada, chicos, de segunda derivada. Esto significa que no estoy comentando con la tercera derivada, la cuarta derivada, de orden 5, etcétera. No, solamente de orden 2. La función es continua, entonces el orden no interesa. A ver, en los textos, chicos, si bien no es una notación universal, pero usted en la mayoría va a ver lo siguiente. Cuando vea, a ver, si nos venimos acá, chicos, un poquito de atención, a ver. Vaya la lectura de izquierda a derecha. O sea, aquí le está diciendo, derive primero x y luego y. Acá lo inverso. Derive primero y luego x. Miren, primero x y el resultado y. Acá es lo inverso, primero y el resultado x. Entonces siempre vaya de izquierda a derecha. Primero x, luego y. Acá primero y, luego x. Le vuelvo a recalcar, no es universal, pero en la mayoría de los textos se tiene esa notación. Va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, a ver, si usted tiene así, ¿cómo sería? De izquierda a derecha. Luego viene y. Luego viene x. Viene y viene y. ¿Ha entendido, chicos? ¿Está bien? Ya, muy bien. A ver, algunos ejemplos ahora, chicos, a ver. A ver, una simple para practicar nomás, ¿ya? Y podemos anotar, a ver, así. E
elevado a x por y, así una sencillita. Y nos piden respecto a x, respecto a y, respecto a xy, y respecto a yx, xx, y. A ver, chicos. Vamos con las derivadas. Las dos primeras usted ya sabe, ¿no? Z respecto a X y Z respecto a Y. A ver, escriba. Z o F, chicos, usted cualquier letra puede utilizar. Simplemente mientras ponga el X en la parte inferior, usted está diciendo derivada parcial, ¿no? O sea, no se preocupe. Entonces, a ver, de E al elevado a una variable es la misma, ¿verdad? E a la X es E a la X. Por la derivada del exponente respecto a X. 1 le queda Y. Así de simple, ¿verdad? Vamos con Fy. De E a la X es E a la X. Derivada del exponente respecto a Y, 1 le queda X, ¿no? Por X. Estamos estas dos. Ahora vamos con el tercero, que es F de X, Y. Como en la situación dijimos de izquierda a derecha. Primero X, luego Y. Primero X. Acá está primero X, chicos. ¿No? Acá está primero X. Entonces ahora eso derivamos respecto a Y. Si nos fijamos, es multiplicación, ¿no? Entonces, derivar del primero 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo de E a la X es E a la X por la derivada del exponente respecto a Y, ¿no? Estamos haciendo primero X, luego Y. Entonces estamos derivando respecto a Y. La derivada del exponente respecto a Y, chicos, 1 por X. Ahí está. A ver, podemos factorizar xy, factor 1 más y por x. A ver, chicos, por favor, tienen 2 minutos, haga el inverso. Este hemos hecho. Esa. Ahora, yx, por favor. Ya está.
Sí, sale la misma. Va a dar lo mismo, ¿no? A ver, verifiquemos, chicos, a ver. Para los demás, a ver. Primero y, luego x. Acá está y, ahora derivamos respecto a x, ¿no? Deriva del primero 1 por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. La derivada del segundo de e a la x es e a la x por la derivada respecto a x es y. 1 más x y. Ahí está como su compañero dijo, ¿no? Son iguales. A ver, xx y y vuelva a derivar respecto a x y vuelva a derivar respecto a y. Bueno, yo creo que ya no tiene ahí problemas, ¿no? A ver, todas las combinaciones, al igual que la anterior, chicos, a ver. Toditas las que están anotadas acá. ¿Vale? Empiece con las dos primeras derivadas, que es lo más simple. A ver, chicos. Zx. Multiplicación, ¿verdad? Derivada del primero. Derivada del exponente respecto a x. Segundo, sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, menos seno. El coseno es menos seno. Menos. Y podemos factorizar e al x y. Factor y coseno menos seno. Z y chicos, a ver. Disculpen. Z, no se olvide, estamos derivando esto, ¿no? Esto. Respecto a y, chicos, miren, no es multiplicación, coseno x es una constante, ¿no? Entonces simplemente derivamos la función exponencial respecto a y, derivada del exponente respecto a y, x. Coseno x es constante. Ahí se queda, ¿verdad?
Entonces ya hemos hecho estas dos, respecto a X y respecto a Y. Primero X, luego Y. A ver. Z, X, Y. Primero X, luego Y. Acá está primero X. Ahora respecto a Y, multiplicación. ¿Sí? X, Y. Derivada del exponente respecto a Y, X. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Respecto a Y, chicos, respecto a Y, no se olvide. 1 coseno. Respecto a Y, el seno X0. ¿Ven? Si factoriza, chicos, ¿qué le queda? Primero X, luego Y. Ahí factorizamos XY, factor K por X, ¿no? Sería XY coseno menos por X, X seno. Y de acá nos queda el coseno positivo. A ver, chicos, siempre, por favor, un poco de atención. Puedo equivocarme, me va a corregir. Si está de acuerdo, ya habíamos concluido con esta parte, ¿no? Ahora haríamos Y y luego X. ¿Está de acuerdo? Ya, entonces, a ver, Z, Y, X. Primero Y, luego X. Acá está Y, chicos. Acá está Y. Ahora derivamos respecto a X. Ahí tengo un poquito de cuidado porque es triple producto, ¿no? X por la función exponencial también tiene X y por la función coseno tiene X, ¿no? Entonces, triple producto. Esto sería como decir U por B por omega, ¿no? Multiplicación de tres funciones. ¿Qué es eso? Derivada del primero por los otros dos sin derivar, más derivada del segundo, las otras dos sin derivar, y derivada del tercero por las otras dos sin derivar, ¿no? Bueno, ya le he dicho la solución. Hacemos eso. Derivada del primero 1,
sin derivar. Más el primero sin derivar, derivada del segundo, de a la x de c a la x, por derivada del exponente respecto a x y y. ¿Estamos? Y el tercero sin derivar, ¿no? Sí, no se va a perder. De hecho, derivada del primero por los otros dos sin derivar. Derivada del segundo por u y omega sin derivar, ¿no? El último. Más derivada de omega por las dos primeras sin derivar. Las dos primeras sin derivar. Derivada de coseno es menos seno. Menos seno. Voy a colocar signo negativo. Y factorizamos, chicos. Factor coseno más x y coseno menos xc. Ahí está. Y fíjese, son continuas, ¿no? Porque mire, son iguales. Como si se ha entendido, ¿verdad? Mire, es derivar, tiene que estar con su tablita, nada más. Nada más su tablita y no va a tener problemas. Ingeniero, perdón, cuando nos da una función para derivar de yx, es como decir nuestra función base es y, ¿no? La primera derivada de y. Y luego derivas respecto a x. Respecto al... Ah, ok. Sí. Les recalco, si bien le estoy diciendo de izquierda a derecha, casi, chicos, puede haber un texto que no utilice el orden. Como son iguales, chicos, puede que alguien primero derive x, luego derive y. Pero en realidad, en la mayoría de los textos no es universal, va de izquierda a derecha. Le conviene de izquierda a derecha, es como si estuviera leyendo, ¿verdad? ¿Usted cómo lee? De izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces ahí dice primero y, luego x. Para completarlo, nos faltaría f de x y f de y, que ya no es difícil, ¿no? Mire, esto es x y volvemos a derivar respecto a x, que es una multiplicación, ¿no? Z y Y es sencillita. Esa la podemos hacer, chicos. A ver. ¿Me ayuda? Z, Y, Y. Primero y volvemos a derivar respecto a Y. Acá está Y, chicos. Miren, para derivar respecto a Y, X es constante, coseno X es constante. Entonces, X y coseno X la mantenemos. Y solamente derivamos la función exponencial de e a la x, es e a la x, por la derivada del exponente respecto a y es x. Entonces, por x, x cuadrado. Coseno x es constante. Ahí está. Eso es z de y, ¿no?
Y ZXX no es difícil, pero sí tenga cuidado, tiene que aplicar la multiplicación, ¿no? La propiedad de la multiplicación de funciones. A ver, podemos avanzar un poquito, chicos. Funciones implícitas. A ver, un poquito que usted ya sabe con seguridad. Y igual f de x es una función explícita, ¿no? F de x y, función implícita. Entonces, para funciones de varias variables, chicos, no cambia, ¿sí? Se mantiene lo mismo. ¿Cómo sería? Z igual fxy explícita. F, X, Y, Z implícita. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué es la función implícita, chicos? No está despejada ninguna de las variables. Esa es explícita. Implícita, ¿no? O sea, y usted sabe derivar funciones implícitas. Usted va a ver de que ese concepto que usted ha utilizado para derivar implícitas le sirve para funciones de varias variables. ¿Recuerda cuando derivaba una función implícita? Toda vez que deriva y multiplica por y'. Nada más, ¿verdad? ¿Sí? O si quería la inversa, toda vez que derive x multiplica por x'. Ese es el concepto de derivada para funciones implícitas. Entonces, ¿cómo hacemos en cálculo 2 estas derivadas? ¿Ya? Y eso le indico, chicos. Definición. Sea f de x y igual a 0, función implícita. ¿Está bien? Es una función implícita. Si usted despeja x, tiene como variable y. Si despeja y, tiene como variable x. Entonces, podemos anotar función implícita una variable independiente.
Cualquiera que despeje, chicos, siempre va a tener una sola variable independiente. Ya se estará dando cuenta, estoy hablando de cálculo 1, ¿no? Una sola variable independiente. A ver, saque la diferencial. Estamos con cálculo 2, voy a aplicar las reglas de la cadena, chicos. A ver, aquí. Primera componente. Sube de x y estamos hallando respecto a x. Más segunda componente. Sube y estamos, perdón, es total, porque es una sola variable independiente, ¿no? Y la derivada de 0 es 0. Puedo anotar de esta forma. Derivada respecto a x. 1 se explica más derivada respecto a y por de y de x. Y aquí, chicos, nos lleva a lo siguiente, miren. Igual a 0, igual a 0. No nos olvidemos, igual a 0. Si yo despejo derivada de y respecto a x, me da menos la derivada parcial respecto a x entre la derivada parcial respecto a y. Una formulita muy simple, remárquelo y enseguida le doy un ejemplo y usted va a ver lo simple que es, ¿ya? ¿Está bien? A ver, han copiado, voy a cambiar de página. Menos parcial respecto a x entre parcial respecto a y. Esto es cálculo 1, chicos, por lo que le voy a hacer un ejemplito muy sencillo, ¿ya? A ver, olvídese lo que hemos hecho y derive con sus conocimientos de cálculo 1. Respecto a X. A X. Esa observación que ha hecho su compañero, chicos, es muy pertinente. Es muy pertinente. ¿Por qué? Si yo le doy una función implícita y le pregunto a la derivada, chicos, no está muy clara la pregunta, ¿verdad? Porque la función, al ser implícita, no está despejada ninguna variable. Entonces, necesariamente en la pregunta tiene que estar. Si es función implícita, yo le pido la derivada, tengo que decirles respecto a qué variable tiene que derivar. Por eso la pregunta de su compañero ha sido muy pertinente. Cuando son implícitas, necesariamente en la pregunta tiene que estar respecto a qué variable se va a derivar, ¿no? Pues ahí estoy anotando respecto a la variable y. Usted en cálculo 1 decía
Derivo x, 2x, menos 2y, cada vez que derive y, multiplico por y prima, derivada de una constante 0. Bueno, aquí de forma automática el 2 se puede eliminar. Y y prima, que es de y respecto a x, que es igual, chicos, a x sobre y. ¿Está bien? Estamos bien hasta ahí, ¿no? A ver, pero al ser una función simple, chicos, a ver si usted despeja y. Y sería, a ver, raíz de x cuadrado menos r cuadrado. ¿Estoy bien? Estoy despejando y. Ahora tiene función explícita. Mire, es explícita. Y está en función de x. Entonces derive, chicos. ¿Cómo es la derivada? Tengo una raíz. La derivada de una raíz, un medio de la misma raíz, recuerda, ¿no? Un medio de la misma raíz. Por la derivada de la función subradical respecto a x, chicos, 0, 2x. ¿No? Entonces, y', el 2 con el 2 se va, se queda con x, y esta raíz, chicos, ¿a qué es igual? Y. Miren, es lo mismo. Lo mismo. Vamos con cálculo 2. Por el análisis con cálculo 2, hemos dicho que dy respecto a x es igual a menos derivada parcial respecto a x dividido entre derivada parcial respecto a y. Donde f es la función implícita, ¿no? fxy igual a 0, ¿verdad? Entonces, a ver, chicos, ¿a qué es igual fxy entonces? Fíjese la función x cuadrado menos y cuadrado menos r cuadrado. Tiene que estar igual a 0, chicos, ¿no? Acá está, es la condición. Y de aquí sencillo, ¿no? ¿Cuál es la derivada parcial respecto a x? 0, 0, 2x. ¿Cuál es la derivada respecto a y? 0, 0, menos 2y. ¿Cuál es la derivada de y respecto a x? Es menos derivada parcial respecto a x, 2x, que es igual, ¿no? A ver, chicos. Menos, así. Derivada parcial respecto a x, dividido entre la derivada parcial respecto a y. X sobre y. ¿Está bien? X sobre y. Mire, en los tres casos le da absolutamente lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Pero con derivadas parciales, chicos, es más simple derivar las funciones implícitas. A ver, por favor, si es que ya copiado. A ver.
Tal vez en cálculo usted ha tenido este tipo de ejemplos, ¿no? A ver, mire, así. Su profesor en su momento de locura se les ha dicho, a ver, deriven lo siguiente. Quiero que me digan, chicos, la derivada de y. Y ya no es tan simple, ¿verdad? Acá tiene multiplicación, acá tiene una función exponencial, acá tiene trigonometría, tiene otra multiplicación. O sea, no es tan simple, ¿no? Pero con la definición de derivada parcial, sí va a ser simple, chicos. No va a tener mucho problema, simplemente un poquito de cuidado en la parte de la operación algebraica. Menos fx sobre fy. A ver, chicos, entonces la función implícita sería xy más xy más seno de xy menos 4. ¿Ya? Y usted ya sabe derivar f respecto a x, la función exponencial, derivada de la exponencia respecto a x, y más x es variable y es constante. Entonces, y x, y menos 1, ¿sí? Más derivada del seno es el coseno, derivada de su argumento respecto a x, y derivada de menos 4, 0. ¿Está bien? A ver, chicos, lo mismo con y. A la x, derivada respecto a y, 1 se queda con x, más, acá tengo un poquito de cuidado, y es variable, x es constante, es a la x. Su derivada es a la x, logaritmo natural de a, que es x, ¿no? Más del seno es el coseno, derivada del argumento respecto a y, x. Eso es, chicos. Mire, qué simple. Y lo único que tiene que hacer, menos fx en cpi. O sea, esas derivadas implícitas que les daban en cálculo 1, su profesor, a veces muy complicadas, con derivadas parciales es muy simple, ¿no?